Miren, una ciudad tan lejana, ¿no? El Señor nos ha bendecido, hermanos, en esta semana. A nuestro pastor Nelson Villarreal. Adelante, hermano. Muy buenos días a todos, queridos hermanos. Dios les bendiga grandemente. Qué bendición que este día es un día de preparación para estar en comunión con nuestro Padre Celestial, todo el Santo Sábado. Hermanos, qué maravilloso es poder llegar a este día y de esa manera poder prepararnos para un encuentro especial que tenemos con el Señor. No sé si ya estemos al aire. Y hermanos, esta mañana vamos a estudiar la palabra del Señor. El tema de esta mañana lleva por título ábrame ahí la ceja, ahí está bien, exactamente, gracias, muy amable, ahí está ya. Lleva por título el fin de la Reforma Protestante. El fin de la Reforma Protestante. Es muy interesante lo que hemos estado estudiando, pero ahora veamos esa parte de la historia donde después de la Edad Media el Señor levanta una antorcha de la verdad, levanta la luz de la verdad a través de un personaje muy importante que hemos de estudiar. Pero vamos a abrir nuestras Biblias, ¿qué le parece? ¿Qué les parece? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del apóstol Pablo a los Hebreos, el capítulo número 11. Hebreos 11. El verso número 1, si ya lo tienen ahí, amén. El verso número 1 es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Qué es la fe? Es algo que no se ve, pero que es cierto. La Biblia sigue diciendo, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve, ¿de qué cosa? De lo que no se ve. Y entonces luego empieza a enmarcar a personajes, de lo cual yo tengo que explicarles algo. ¿Qué es la fe? La sustancia de lo que no se ve, pero es seguro que se tiene. La demostración de lo que no, de las cosas que no se ven, pero que son ciertas. Pero hermanos, cuando veamos la lista de los héroes de la fe, los personajes que hemos de ver en esta hora, descubrimos que la fe es mucho más de lo que pensamos, no es teoría. La fe es una experiencia, la fe es confianza, la fe es seguridad, la fe es caminar, es actuar. Veamos, queridos, todo lo que dice la palabra del Señor en relación a esto. Los héroes de la fe que se encuentran en Hebreos 11, 14 al 40, habla de Abel, de Enoc, de Abraham, de Jacob, de José, de Moisés, de Josué, de Gedeón, de Rahab, de David, de Samuel y de muchos otros. Pero miren lo que dice la Escritura. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual dio testimonio de que es justo delante de Dios. Y así su ofrenda fue aceptada. Génesis 4. Por la fe que hizo Abel, ofreció. Pero también encontramos aquí en Hebreos el capítulo 5, por la fe Enoc. ¿Qué cosa hizo Enoc? Por la fe caminó. En otras palabras, vamos a descubrir que la fe es un motor que nos mueve. Es algo que nos mueve, hermanos.
La fe es un motor que mueve a algo, nos lleva a algo muy importante. ¿A dónde llevó la fe Enoc? A caminar. ¿Y a caminar con quién? A caminar con Dios. Por la fe Noé. Ahora veamos a Noé. ¿Qué dice la Escritura en Génesis? Por la fe Noé edificó. Por la fe Abel ofreció. Por la fe Enoc caminó. Por la fe Noé edificó. Por la fe Noé, por la fe nosotros, ¿qué hacemos aquí? Hermanos, por la fe Abraham salió, dice la Escritura. Por la fe Sara concibió. Qué interesante, hermanos. Todas las cosas que el Señor quiere en nuestras vidas es por la fe. La vida del cristiano es una vida de fe, amén. ¿Cuántas cosas no están a nuestro alcance? No las sabemos, no las conocemos, no las entendemos y parecen imposibles, pero por la fe todo es posible. Amén. Por la fe también Jacob, antes de morir, bendijo a toda la prole de José. Por la fe también José, dice, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y también encontramos un personaje muy interesante. Por la fe, ¿quién? Por la fe Moisés. Y miren algo qué bonito acerca de Moisés. Por la fe Moisés, dicen los primeros textos de Hebreos, cuando fue pequeño, él fue echado en una cerca, en una barquilla, porque temían el decreto del rey. Por la fe Moisés. Ahora yo les pregunto, ¿tenía Moisés fe cuando era bebé? No, entonces ¿la fe de quién? La fe de sus padres. Y cuando la fe empieza a fundarse y a cultivarse desde cuando nacen los niños, nunca se acaba aun cuando fueren grandes. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere grande, ¿qué cosa? No se apartará de él. Todo lo que podamos sembrar en nuestros hijos, toda la semilla del evangelio, todo lo que podemos aprender de la verdad, enseñémoselos. Es posible que a veces nuestros hijos se desvían porque Satanás es malvado, pero esa semilla que sembramos allí brotará y dará frutos para vida eterna. Amén. Tengamos fe que eso va a suceder. Y entonces la Escritura dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿qué cosa? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió los vituperios y sufrir y todo lo que ustedes y la historia que ya saben. Por la fe también Josué, cayeron los muros de Jericó, pero también menciona otro personaje muy interesante. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Pero también menciona por la fe Rahab. ¿Ustedes recuerdan de esa historia? Muy interesante. No pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. Así los recibió en paz. Por la fe Gedeón también. ¿Ustedes recuerdan cuántas cosas Gedeón pidió de pruebas para confirmar que tenía un llamado de Dios? Y lo tenía. El Señor nos prueba que está con nosotros para poder ser protagonistas de los eventos finales y luces de la verdad presente. Amén. Por la fe Sansón. Miren este personaje. Cualquiera podría decir, ¿por qué está allí? Pero está allí. El Señor permitió que estuviera en la lista de los héroes de la fe. Que aunque tuvo equivocaciones y algunos errores, al final cumplió la misión que Dios le había dado que tuviera aquí en la tierra. Hermanos, cumplamos la misión que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Porque el Señor tiene un gran cometido para su pueblo. Tiene un gran cometido para su pueblo. Y por la fe David también. Por la fe Samuel también menciona el libro de Hebreos. Y hermanos, podemos seguir. Pero miren lo que dice Hebreos 11:33. Quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia,
acariciaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espadas, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Verso 35, las mujeres recibieron sus muertos por medio de la resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate para obtener mejor resurrección. Verso 36, otros experimentaron vituperios, azotes, además de esto, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Los héroes de la fe, miren por dónde anduvieron los héroes de la fe, hermanos. Hermanos, vivir por fe es lo más hermoso de la vida, pero es lo más desafiante también. Es lo más desafiante. Es vivir bajo la voluntad de Dios, bajo sus principios, bajo su carácter, bajo sus mandamientos y felices en Cristo a pesar de los vituperios. Dice el verso 39, y todos estos, aunque aprobados por el testimonio de la fe, no llegaron a ver el cumplimiento de la promesa. No llegaron a ver el cumplimiento de la promesa. ¿Saben una cosa, queridos hermanos? Qué privilegio para nosotros aquí ver el cumplimiento parcial de los eventos finales. ¿A cuánta gente, hermana Ada, les hubiese gustado y oraban porque querían estar el último día cuando Cristo viniera? Yo conocí una ancianita allá en México, 101 años, y oraba todos los días: Señor, yo quiero estar viva cuando tú vengas por segunda vez, a los 101 años. Y lo decía con toda sinceridad. ¿Y saben qué? Ella descansó en el Señor, pero descansó en la esperanza bendita. Nunca le reclamó al Señor: cuando Cristo venga, ella despertará. Y entonces verá lo que el Señor tenía guardado para ella. ¿Y por qué no le permitió quizá llegar viva hasta estos días? Y ahora nosotros que estamos vivos y que estamos viviendo este privilegio y este tiempo, no lo valoramos muchas veces. La iglesia aún de la verdad presente no se da cuenta el tiempo y los momentos que vivimos. Y qué triste que a veces la iglesia se sienta, cuando deberíamos estar en pleno ejercicio del trabajo misionero y de testificación, para mientras viene el derramamiento del Espíritu Santo y entonces nos tome en plena acción. Amén. Toda la iglesia debería estar haciendo eso. Hermanos, no nos durmamos porque el tiempo es demasiado corto. Muy corto. El verso 40 nos dice de Hebreos 11, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados sin nosotros. Ay, hermanos, el tiempo ha pasado. Los héroes de la fe de la Biblia son demasiados, solamente dieron un resumen allí. Pero después la iglesia cristiana siguió teniendo héroes de la fe. Llegamos a los momentos más culminantes y más difíciles de la historia cristiana, donde más sangre hubo en la Edad Media. Y ahí precisamente podemos decir en conclusión, para ahorrar y hacer resumen, en conclusión, la Edad Media estuvo marcada por el oscurantismo, lo que hizo que el hombre tuviera un retroceso cultural. Una edad, dice aquí, una edad en donde la libertad de expresión no era admitida y la iglesia era la única capaz de comunicar, siempre imponiendo la fe sobre la razón. Las personas no tenían permitido cuestionar los dogmas impuestos por esta iglesia, que actuaba más como un organismo regulador de sometimiento. De ahí que surgió la Santa Inquisición malvada. Y entonces, cuando los hombres caminaban por las obras, por las recomendaciones de los obispos de Roma, por todo el clero y el papado, quien dominó el planeta 1260 años, el Señor levanta su palabra y levanta nuevamente la fe, porque en el evangelio de la justicia de Dios
se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿qué cosa? Por la fe vivirá, y la fe sola. Amén. Romanos 1:17. Hermanos, el conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, ha sido desgastante, ha sido sufrido. Dios ha padecido mucho. Primero, la desobediencia de aquel arcángel, de aquel ángel que cayó. La rebelión de ángeles. Luego la rebelión de los hombres. Su Hijo tuvo que venir aquí para que por la fe todos fuésemos salvos en él. Amén. ¿Cuánto le costó al cielo rescatar a este planeta? No lo valoramos, no lo entendemos. Tanto ha hecho el Señor por nosotros que a veces le exigimos cosas, no merecemos nada. Si aunque volvamos a nacer, debemos 1000 veces más lo que Él hizo por nosotros. Y todavía nos ponemos arrogantes, y todavía somos egoístas, y todavía somos egocentristas, y todavía somos orgullosos, y todavía somos desobedientes, cuando deberíamos estar completamente sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores, sin decir nada. Qué difícil para el cielo, hermanos. Después de las tinieblas terribles de la Edad Media, cuando sufrió la verdad y fue perseguida y estuvo en tinieblas, el Señor levantó nuevamente la fe y levantó lo que se conoce hoy como la Reforma Protestante. Al movimiento que tuvo su punto culminante en el siglo XVI y llegó a producir la separación de la Iglesia Protestante de la Iglesia Católica Romana, enseñando entonces y levantando el estandarte de Cristo y la salvación por gracia, porque por gracia sois salvos, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y eso no es de vosotros, sino ¿qué cosa? Pues es don de Dios. Amén. Es don de Dios. Esto se había perdido. ¿Por qué creen ustedes que ahora los pobres amigos, vecinos, familiares y conocidos que tenemos hacen grandes manifestaciones, van de rodillas sangrando para allá para pedir un perdón? La adoración de las vírgenes por todos los países que circundan el planeta, que es la misma reina del cielo, Semiramis, dijimos ayer. Toda la gente engañada, su mentalidad cerrada. Así estaba el mundo y las secuelas todavía quedaron para esta época. Fue así que el Señor llamó a un personaje muy interesante que nació el 10 de noviembre de 1483 en la pequeña ciudad de Esleben y pasó su niñez y juventud en la cercana Mansfeld. ¿Quién es ese personaje? ¿Quién es? Precisamente Martín Lutero. Un personaje muy importante en la historia de la vida cristiana. Martín Lutero, hijo de Hans y Margaret Luther. Voy a resumir todo acerca de él porque es muchos detalles importantes de Martín Lutero. Pero el joven Lutero, desde su nacimiento, desde que él nació, fue dedicado para ser pastor de la iglesia. Y así fue. Él creció. El joven Lutero se dedicó por completo a la vida del monasterio, empeñándose en realizar buenas obras. Buenas obras. En 1507 Lutero fue ordenado sacerdote y en 1508 comenzó a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg. Para el 21 de octubre de 1512 fue recibido en el Senado, en la Facultad de Teología, dándole el título de doctor en Biblia. Lutero se caracterizó por exhortar a que la iglesia cristiana regresara a las enseñanzas originales de la Biblia, impulsando con ello, reestructurando la reestructuración de las iglesias cristianas en Europa. Lutero quería que la iglesia volviera al redil, volviera a la Biblia, que la teología fuera bíblica, no fuera una teología papal. Martín Lutero se casó con Catalina de von Bora. Su matrimonio con Catalina de Bora el 13 de junio de 1525 inició un movimiento de apoyo al matrimonio sacerdotal
dentro de muchas corrientes cristianas, desde esos años, ya Lutero levantaba la voz contra el celibato católico. Porque el celibato es pagano, hermanos. ¿Qué es el celibato? El hecho de que no está permitido a un sacerdote casarse. El celibato católico y las miles de casos de pedofilia, homosexualidad y fornicación. El celibato solamente ha servido para promiscuir a los hombres y a las familias que dirigen esa iglesia. Grandes multas en los Estados Unidos. Millones de dólares se han pagado para sacar a los sacerdotes de los juicios donde ellos han violado a niños y a niñas, han abusado de ellos y de jóvenes, de mujeres, de hombres. Hermanos, es una abominación lo que sucede allá dentro del ocultismo dentro del catolicismo del Vaticano. Es terrible. Los sacerdotes, toda la línea sacerdotal del Antiguo Testamento eran casados. Todos eran casados. Zacarías, esposo de Isabel, padres de Juan el Bautista, era casado. Elí, sumo sacerdote, tenía sus hijos. Samuel tenía sus hijos también. Eran casados. ¿Y de dónde sacan que no se debían casar? Hoy en día hay un problema grande en el Vaticano porque hay muchos sacerdotes que ya se están rebelando. Y ya quieren una esposa. Y ya quieren una familia. Como lo enseña la Escritura. Tarde o temprano todo tiene su límite, hermanos. Pero el celibato católico ha servido para promiscuir y destruir vidas infantiles. En ese tiempo, y ayer hablamos también acerca de eso, los tiempos en que empezó Lutero a levantar la voz, Lutero vio el tráfico de indulgencias, no solo como un abuso de poder, sino como una mentira, alejándola de la confesión y el arrepentimiento verdadero, la venta y el comercio de la fe, la venta de la salvación y la venta del perdón. Fue así, hermanos, que el 31 de octubre de 1517, fueron clavadas las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, en Alemania, como una invitación abierta a debatirlas. Las tesis condenaban la avaricia y el paganismo en la iglesia como un abuso, Queridos hermanos, entonces cuando Lutero empezó a levantar la voz, cuando Lutero empezó a decir la verdad, cuando Lutero empezó a predicar esta verdad presente para su tiempo, ¿saben qué? Lo empezaron a ver mal. Y le llamaron como el monje maldito. Le llamaron a Martín Lutero, el monje maldito. Pero para Dios era el campeón de la verdad. Mientras para la Iglesia Católica, el sistema papal, Lutero era el monje maldito, para Dios era el campeón de la verdad. Amén. ¿Qué nos dicen ahora cuando predicamos la verdad? Herejes y tantas cosas, pero Dios se goza en los que predicamos la verdad presente, porque esta es la verdad para esta hora y hay que compartirla, hay que enseñarla, dice allí. No es para guardarla, hermanos. Tenemos que movernos un poquito más para que se extienda esta verdad y seguir sembrando la semilla antes de que la noche llegue y no se pueda trabajar. Las 95 tesis de Lutero en 1517, los puntos fundamentales de los planteamientos de Lutero fueron: número 1, la salvación solo se debe a la fe y no a la realización de obras ni a la compra de indulgencias. Número 2, ¿qué más dijo Lutero? Cada persona puede interpretar libremente la Biblia. Interesante, hermanos. Porque allá la Biblia les fue quitada y solamente el sacerdote decía lo que tenían que hacer y ya ni leían la Biblia. Pura tradición era. Había Biblias que estaban hasta encadenadas para que no las vieran. Cada persona puede interpretar la Biblia, hermanos. La sierva del Señor nos dice, ¿saben qué cosa? Que cada quien debe hacer su estudio personal. Hermanos, yo estoy dando un estudio aquí como pastor. Pero yo no quiero que me sigan a mí, quiero que sigan al Señor Jesucristo y entonces practican el estudio personal. Amén.
Porque hay personas que nada más ven un video y se van con esa persona, ven otro video y se van por allá, y se van por allá. Hay mucho predicador y no se dan cuenta que dentro de todos los predicadores puede haber alguna mala enseñanza. Porque terriblemente, hermanos, algunos predicadores están dando un tema bonito al principio, pero luego les enseñan cosas que están fuera del orden correspondiente. Yo les invito a escuchar este tema, pero les invito también a estudiar en casa y a formar su fe en comunión con Cristo Jesús. Amén. Eso es lo más importante. El Señor se manifiesta y se revela a cada uno. Número 3, lo que decían en resumen las 95 tesis de Lutero. La única fuente de verdad es la Biblia y no los dogmas católicos, credos creados posteriormente. Punto siguiente. El bautismo y la Eucaristía son sacramentos verdaderos, o sea, la cena del Señor. El papado no es una institución creada por Jesucristo. No es necesario rendir culto a la Virgen ni a los santos. Y el purgatorio, dijo Lutero, ¿qué cosa? No existe. Nada más y nada menos. ¿Qué les parece? ¿Por qué creen que hubo un gran zarandeo y un cisma allí? Y querían hasta matar a Lutero. ¿Por qué? Porque estaba en contra del negocio. La Iglesia Católica Romana ya se había hecho comerciante. Vendían fe, vendían perdón, vendían salvación. Y lo siguen haciendo todavía. Por eso se ha hecho tan rico el Vaticano. Porque ha jugado con la fe de la gente. Y la ha comprado y ha comerciado con ella. Por eso en Apocalipsis 18 menciona que su caída es tremenda y nadie la llorará. Nadie la seguirá, porque ha envenenado y ha emborrachado a todo el planeta con su vino. Dios levantó a este hombre, hermanos, imperfecto. No tenía toda la luz, no guardó el sábado. No tuvo la reforma pro salud, pero tuvo lo que en ese tiempo se necesitaba. La luz para ese momento era justificación por la fe. Solamente Lutero dijo algo muy interesante. Miren lo que dijo él, cómo Dios lo guiaba. Dijo Lutero, en 300 años Cristo viene, dijo él. Y si de esos años cuentan 300 años, ¿y saben hasta dónde llegamos? 1844. O sea, que Lutero fue un hombre de Dios, que Dios lo bendijo con los dones del Espíritu Santo. Le dio el conocimiento de la luz para ese tiempo. No predicó del sábado, no predicó la reforma pro salud, no predicó los pilares, porque su verdad presente era esa era. Y tenemos que entender los tiempos, hermanos. Cada época tiene su luz para su tiempo. Cada época. No podemos condenar a Lutero porque no guardó el sábado. ¿Se va a salvar o se va a perder? Pero si no guardó el sábado. Pero tenía el carácter de Cristo en su vida. No guardó el sábado porque no era la luz para su tiempo. El sábado llegó 300 años después con Elena G. de White y los pioneros adventistas. Cuando se fundó, después de 1844 llegó el sábado. La segunda venida llegó con Guillermo Miller. El advenimiento y el juicio. Y hermanos, es progresiva. La luz es progresiva. No somos futuristas, pero la profecía nos lleva dinámicamente hacia el futuro hasta que Cristo venga. Amén. ¿Sí? No podemos quedarnos allá atrás. ¿Cuánta gente reclama? Y quiero decirles esto, que sirva de enseñanza. ¿Cuánta gente reclama de Elena G. de White? Pero si ella dijo que pusieran regalos en el árbol. ¿Y qué tiene eso que dijo ella? ¿Saben qué? Ella dijo que la Navidad era para los paganos, aunque no habló más acerca de ella porque no era la luz para esa hora. Solamente dijo que era para los paganos. Hoy ya se ha destapado la gran abominación de la Navidad y el paganismo. Es luz para hoy, es verdad presente y no se debe guardar la Navidad. Porque allá en las corporaciones y muchas denominaciones y aún
cristianos dicen, pero es que el linaje de Juárez, y si quieren rescatar una fiesta pagana para hacerla cristiana y disfrutarla como lo disfrutaban en el pasado, tenemos que salir de todo eso. Dios no convive con ese paganismo que tiene que ver con todas las abominaciones en contra del cristianismo. No sé si tengan alguna pregunta, pero está claro. Algunos usan los escritos mal inducidos, mal estudiados para defender sus fiestas paganas. Es que aquí lo dice, miren, cuidado hermanos, la sierva de Dios habló poco acerca de ello, nunca se menciona que la celebró. Solamente recomendó lo que se debía poner en el árbol, pero nunca dijo pongan del árbol. Y si no hay más luz de ella acerca de eso es porque no era verdad para presente para ese momento. Para hoy ya es. Amén. Nada de Navidad, hermanos. Eso no existe. Es algo pagano. Es adoración a Tamuz. Es adoración a Satanás, al sol. Queridos hermanos, el 31 de octubre se menciona como el día de la Reforma. Hubo otros personajes que apoyaron a Lutero, como Calvino, Zwinglion, Menón, entre otros también. Pero el principal fue Lutero Martín. Él que a los 22 años, jovencito, tuvo el valor. El Señor le dotó de su Espíritu Santo para que enfrentara a la poderosa Iglesia Católica Romana. Él solito. Tengamos miedo, hermanos. La Iglesia Católica, el Vaticano es un poder político y de todo tipo, hermanos. ¿Saben una cosa? Es fácil que nos aplasten. Tienen el poder. Por más razón que tengamos, ellos nos pueden aplastar. Y nadie dice nada en el planeta. Pero la palabra del Señor nos dice, y la sierva del Señor nos dice que Cristo será nuestra victoria. Él peleará nuestro pleito. Nosotros solamente prediquemos la verdad. Lo demás lo hará el Señor. Amén. Fue así, hermanos, que en el año 1520, finalmente el Papa León X le condenó a Lutero y lo excomulgó como hereje en una bula que Lutero quemó públicamente en 1520. Lutero ya estaba enojado. Ya estaba enojado Lutero. Lo excomulgaron en 1520. Pero ¿saben qué pasó hace algunos años, ya cerca de nuestro tiempo? Hacia la unidad, Roma levanta la excomunión a Lutero el 31 de octubre de 1999. Lutero ni lo sabe y ya lo perdonaron. Ni lo sabe Lutero y ya lo perdonaron. ¿Pueden ustedes creer lo que haga el Vaticano, hermanos? Con tal de ganar al mundo protestante, con tal de ganarse a los luteranos, vamos a perdonar a Lutero para que entonces la gente vea que ya cambiamos. Roma nunca cambia. Es una estrategia solamente para poder envolver al planeta en su rol. ¿Saben una cosa? ¿Cómo ellos? ¿Por qué hacen eso ellos? Es estratégica satánica. Hay un libro que se llama Babilonia, Misterio Babilonia. Ahí viene en ese libro todo lo que el catolicismo hizo en la Edad Media. ¿Y sabe qué hacían? Aparte de terribles ejecuciones y torturas, si alguien moría, X, por allá, en una casa, moría, y nunca se supo que en vida hizo algo, que cometió un error en vida. Si después de 20 años, porque pasó muchas veces, se sabe que aquella persona que está muerta allá en el cementerio había cometido un error en contra de ellos, sacaban los huesos y los enjuiciaban. Y hay varias historias acerca de esto. Sacaban la osamenta después de 20 años, la ponían ahí en una silla sentada, le ponían las ropas que debía tener y entonces hacían el juicio. Y uno de los juicios, antes de quemarlo, porque viene la historia en ese libro, antes de quemarlo, ¿saben qué hacían? Para que le dé vergüenza, que lo mandamos al infierno, hay que darle 10 vueltas al pueblo en un caballo. Y ahí van los huesos dando vueltas y vueltas en el pueblo. Y después de que venían los huesos, ¿saben qué? Los quemaban y los tiraban en los ríos. Esa es algo satánico, hermanos. Hermanos, los fieles católicos, amigos nuestros, los respetamos y hay que orar por ellos. Pero el sistema católico romano, vaticano, es satánico. Es satánico.
están combinados con ocultismo, masonería, illuminatis, espiritismo, satanismo, brujería. Eso no es cristianismo. Ponen iglesia católica. No es. Su sistema está muy corrompido ya. A Lutero lo perdonan y él ni lo sabe, hermanos. El 31 de octubre de 1517, comienzo de la reforma luterana o protestante. 31 de octubre del 2017 se celebra entonces los 500 años de la reforma. ¿Qué se celebró realmente? ¿Cuál fue la celebración? Aquí tengo un video que quiero compartir con ustedes. Pero ¿qué se propone las iglesias luteranas de Alemania y el Vaticano para esta fecha? Nada menos que ¿qué cosa? Anular la reforma. Miren este video, creo que sí tengo sonido, ¿verdad, hijo? Pongamos atención. Al cumplirse 500 años de la Reforma Protestante, vemos que la mayoría de los dirigentes religiosos han dejado de alzar su voz contra los abusos del clero y prefieren celebrar cultos ecuménicos en unidad. Entonces nos preguntamos, ¿será que la protesta acabó? ¿Cómo callar cuando se abusan y violan a millones de niños y se encubren a los criminales de manera sistemática desde las más altas esferas del papado? Llevaba de 2 y 3 chicos a la habitación por la noche con la excusa de que los castigaba. 8 y 9 años. 8 y 9 años. Los chicos que dijeron que han vivido como en un campo de concentración, ahora adultos lo definen de esa manera. Que para ellos era un campo de concentración, Lorena, que les arruinaron la vida. ¿Cómo podríamos dejar de protestar cuando ese mismo poder usurpa el nombre y el lugar de las 3 personas de la divinidad y se arroga la facultad divina de perdonar pecados y otorgar indulgencias, afirmando además que son los únicos que pueden interpretar la Biblia? Habiendo Jesucristo dicho que no llamemos Padre en términos espirituales a nadie en la tierra, porque solo Dios es nuestro Padre Celestial y todos nosotros somos hermanos, ¿cómo no protestar cuando alguien engaña a miles y millones de personas usando el nombre de Dios al hacerse llamar su santidad, Santo Padre, Sumo Padre o el Padre de los Padres? ¿Cómo no alertar al mundo que la Biblia profetiza el accionar de este poder, identificándolo como el anticristo? Porque el prefijo griego anti significa tanto en contra de como en lugar de, no habiendo palabra que describa mejor el accionar de este poder. Porque el Papa también se opone a Cristo al hacerse llamar sumo pontífice o sumo puente entre Dios y los hombres, cuando Jesús es el único intercesor o puente que nos reconecta o religa con Dios. Además, blasfema contra el Espíritu Santo al decir que es el representante de Cristo en la tierra. Jesús dijo: el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. No hay hombre que represente a Dios en la tierra. Solo el Espíritu Santo es el que hace su obra de manera real y magnífica en el interior de cada persona. ¿Y cómo dejar de protestar ante tanta riqueza cuando Jesús dijo que no tenía dónde reclinar su cabeza? ¿O no sabías que además de todo el oro, la plata y las piedras preciosas que poseen, son dueños de las mayores empresas del mundo a través de sociedades secretas como el Opus Dei? Y accoglie i numerosi pellegrini dell'Opus Dei. ¿Cómo podríamos dejar de protestar cuando aquel que se dice el representante de Cristo en la tierra habla muy bonito en nombre de Dios y de los pobres, pero recibe el poder del diablo para gobernar el mundo? ¿O podría dar Dios poder a la mayor red de pedófilos, corruptos y criminales de la tierra? No, es el diablo el que ofrece los reinos del mundo a quienes le rinden adoración. Jesús dijo:
Mi reino no es de este mundo. Sin embargo, el papado intenta hacer de este mundo su reino. ¿Cómo no protestar cuando en el nombre de Cristo se adultera su propia ley? El sábado es el séptimo día de la semana. Si Dios ha ordenado en sus mandamientos santificar el sábado en su honor como creador, ¿por qué ellos pretenden imponer el domingo, el día pagano de adoración al sol, como día de descanso y culto obligatorio? Quizá ha llegado la hora de preguntarnos si trabajar el domingo constituye una verdadera libertad. ¿Cómo no decir nada cuando además eliminan el segundo mandamiento que ordena no hacerse imágenes sagradas ni rendirles culto? ¿Cómo dejar de protestar cuando la Biblia dice que los muertos nada saben y en la iglesia se realizan rezos y cultos a los muertos? Cuando la Biblia dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y en la iglesia romana se promueven innumerables mediadores a través de las figuras de vírgenes y santos, Contempliamo la Santa Madre di Dio. ¿cómo no gritar a los cuatro vientos que la Biblia identifica también a este poder como Babilonia, la iglesia prostituta que engaña al mundo entero, y que además ha perseguido, asesinado y torturado a miles y miles de personas, muchas de ellas verdaderos hijos de Dios, como Juan Hus y Jerónimo? ¿Cómo no extender un llamado a salir de allí a todas aquellas personas de buena voluntad, para que no sean halladas partícipes de sus pecados, ni condenadas a recibir parte de sus plagas? Porque la verdadera iglesia de Cristo no consiste en instituciones humanamente establecidas, sino que está conformada por todas aquellas personas que guardan sus mandamientos y tienen su fe. Porque Jesús prometió que donde hay 2 o 3 personas reunidas en su nombre, allí se encuentra Él en medio de ellos. Y si los que alguna vez fueron protestantes hoy están tan corrompidos como la iglesia romana, te invito a alzar las banderas caídas y continuar ensalzando la verdad hasta que Dios haga justicia. Porque si nosotros callamos, ¿quiénes alzarán su voz por todo esto? Impresionante video. No sé qué les pareció, pero es un video que dice la verdad. Así están las cosas en el mundo. Nosotros no podemos unirnos ni por juego, ni por broma al Vaticano, porque Roma nunca cambia. Es el poder final, el que va a destruir y el que va a perseguir al pueblo de Dios en el tiempo del fin. No podemos convivir ni tampoco mezclarnos con ellos. ¿Qué es lo que ellos proponen? Ya lo propusieron el año pasado. Nada menos que anular la reforma. Ya no hay más reforma. Queridos hermanos, tenemos que comprender los tiempos en los que estamos viviendo. Todo lo que pasó con Lutero, todo lo que pasó con él, es lo que nosotros vamos a vivir pronto ya. Luteranos y católicos juntos en el camino. El encargado de asuntos católicos de la Iglesia Evangélica Luterana Unida de Alemania, obispo Karl Grinch, y el presidente de la Comisión para Ecumenismo, la Conferencia Episcopal Alemana Católica, obispo Gerhard Fick,
presentaron los resultados del proyecto ecuménico por internet Juntos en el Camino 2017. Desde el año 2000, dice la historia, empezaron a gestionar eso. Desde 1966, después del Concilio Vaticano II, empezaron a gestionar esto. Ahora, ¿cómo es que, yo les pregunto algo, y díganme ustedes aquí, cómo es que la iglesia luterana, los líderes luteranos, permitieron el cambio y ahora están unidos al Vaticano? ¿Cómo se dio el cambio? Díganme alguien a ver si tiene la idea. ¿De qué manera se hacen los cambios en una organización? ¿De qué manera? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo es posible que la iglesia luterana, siendo evangélica, siendo protestante, ahora ya no lo es? Y habla bien de la iglesia del Vaticano, poquito a poquito. ¿De qué manera? Miren este video. Miren este video para que podamos comprender cómo se hacen los cambios en toda organización para que se vuelva católica o vaticana. El Papa mantuvo un encuentro con una delegación de la Iglesia Evangélica Luterana Sueca encabezada por su obispa. Entre ellos también había algún católico, como hicieron saber al Papa. ¿Notan ustedes lo que dijo ahí? El Papa recibe a una comunidad evangélica luterana con su obispa. Entre ellos, ¿quién había? Dice ahí. ¿Se escucharon? Entre ellos, ¿quién había? Miren, miren, otra vez lo voy a poner para que la capten. Algún católico, como hicieron saber al Papa. Luterana Sueca encabezada por su obispa. Entre ellos también había algún católico, como hicieron saber al Papa. Ahí está. Noten ustedes, vienen los luteranos. Vienen a hablar no sé de qué cosas con el Papa porque ya hacen arreglos. Pero entre ellos, ¿quién viene? Un católico. ¿Cómo los cambios se hacen? Por la infiltración. Por la infiltración. Cuando la Corporación Adventista empezó a aceptar a los jesuitas en la Universidad de Montemorelos y en varias universidades de Latinoamérica y en Estados Unidos, ¿saben qué? Había algunas alianzas con ellos. Cuando empezaron a visitar Roma, cuando empezaron a hacer reuniones con ellos, ahora que tienen un personal, un representante en las Naciones Unidas, esas alianzas han hecho que el adventismo organizacional cambie y ahora sea más catolizado. El punto cumbre a donde van a llegar, y ya están llegando, es que tomarán el domingo también como el sábado para hacer cultos. Sigamos escuchando. Miren lo que dice este hombre ahí. Saber al Papa. Soy católico, le dice. Pero ecuménico. Anne Jekelen, arzobispa luterana de Uppsala, habló al Papa. ¿Se dan cuenta? Soy católico, le dice, pero ecuménico. ¿Qué significa ecuménico? Que está en cualquier religión, no importa dónde esté, pero sigue siendo católico. Y eso es lo que están haciendo para los presbiterianos, para los bautistas, para los pentecostales, para las asambleas de Dios, para la anglicana, para los mormones y para la adventista. Eso mismo es lo que están haciendo, la infiltración para el movimiento ecuménico. Y entonces están derribando la protesta de hace 500 años para que ya no haya quien los persiga y tomen el poder del mundo. ¿Sí me explico? ¿Está claro? Eso es lo que está pasando. Papa sobre los logros del ecumenismo entre ambas iglesias. We have reason to highlight some solid ecumenical developments Logros between ecuménicos Catholics and Lutherans. entre católicos y luteranos. These may not always capture the positive imagination of all experts, but they do inspire the ecumenical hopes and dreams of people at parish level. Hace 50 años que se publicó el decreto sobre ecumenismo Unitatis Redintegratio. Por eso Francisco les explicó que el ecumenismo es una tarea de todos los cristianos. Con questo documento está Si ustedes ven lo que dice allí, evidenziato no se puede che prescindir ormai del ecumenismo. non si può prescindere dall'ecumenismo. Nadie va a poder decir yo no quiero. Esso invita tutti i fedeli cattolici ad intraprendere, riconoscendo i segni dei tempi, la via dell'unità per superare la divisione
tra i cristiani. El Papa dijo que los cristianos de distintas confesiones no son adversarios, sino hermanos en la fe. Añadió que la división daña la evangelización. Che non solo si oppone apertamente alla volontà di Cristo, ma è anche di scandalo. Es un escándalo para el mundo quien se opone, quien se divide, quien se opone a la unidad de Cristo, dice. Explicó que el compromiso por la unidad también tiene que incluir el compromiso con la caridad hacia quienes más lo necesitan, en especial los cristianos perseguidos. El Papa además recordó al pastor Anders Ruth, con quien compartió la cátedra de Teología Espiritual y que, según reconoció, le ayudó mucho en su vida espiritual. Así que, queridos hermanos, ¿ya vieron de qué se trata? En el transcurso de los eventos, miren, ¿desde cuándo? Documento que se ha publicado conjunto el 2013 del conflicto a la comunión, conmemoración luterana católica conjunta de la Reforma Protestante en 2017. Ahora, imagínense ustedes, quien mató más de 50 millones de cristianos en la hoguera, en las torturas, en la Inquisición, ahora está celebrando la Reforma. Miren cómo es el diablo, es tan astuto. En el transcurso del evento, estos dos personajes subrayaron que debían llegar de manera ecuménica al aniversario de la Reforma del 2017. El movimiento ecuménico y el luteranismo particular está preparando este acercamiento desde hace muchos años. Desde 1999, luteranos a nivel mundial firmaron una declaración conjunta con la Iglesia Católica Romana acerca de la justificación. Noten esta parte, por favor, que puede ser que le vamos a poner atención, pónganle cuidado. Ellos firmaron en 1999 a nivel mundial una declaración conjunta con la Iglesia Católica Romana acerca de la justificación por la fe o de la justificación. Este fue uno de los puntos claves de la Reforma. Lutero mantuvo que el hombre puede ser salvo y justificado por la fe en Jesucristo y no su propia justificación y salvación. Noten, la justificación por la fe de Lutero es bíblica y de los luteranos, la nuestra también. Pero la justificación de la Iglesia Católica es por obras. Entonces, ellos quieren conjuntar esa justificación, dar una sola declaración. Pregunto, ¿se puede? No, no se puede. El Papa contradijo esa enseñanza y posteriormente fue condenada definitivamente. ¿Cuándo? En el Concilio de Trento. Les dejo de tarea lo siguiente, hermanos. Investiguen todos los acuerdos del Concilio de Trento y verán lo que viene para los eventos finales. El Concilio de Trento. La teología católico-romana, promulgada por el Concilio de Trento y Vaticano, afirma que las fuentes de la revelación son la Biblia y ¿qué más? La tradición. Concilio de Trento. Por eso hasta los días de hoy el Vaticano no deja el purgatorio aunque ya no cree en él, no deja lo del infierno aunque ya no les interesa, no deja las indulgencias, no deja nada de eso, ni muchas cosas inventadas, porque lo que se hace en un concilio no se quita nunca. 31 de octubre del 2017. El fin de la Reforma Protestante. La Iglesia Católica mantiene que el hombre es justificado por la fe y por las obras. ¿Qué piensan ustedes? ¿El hombre es justificado por la fe o por la fe y las obras? Por la fe, lo que la Biblia dice. Por la fe. Cualquiera que después de tener fe haga algo, es por la fe. Lo demás son frutos solamente. Amén. Que no nos engañen. Pero la Iglesia Católica mantiene que el hombre es justificado por la fe y por las obras, con lo que se entiende mayormente obras. Miren lo que dice la Iglesia Católica y piensa, las obras deben ser a favor de la Iglesia.
de la iglesia misma. ¿Por qué creen ustedes que la iglesia católica es riquísima, opulenta, ostentosa y cara? Porque todos los que quieren salvarse van y hacen obras hacia favor de ellos. Cristo nunca dijo que hicieran obras a favor de Él, sino que hicieran obras a favor de la salvación de las almas. Pero cuán astuto es Satanás, que puso en la mente de ese sistema que sí se salvan por la fe y las obras, pero a favor de del mismo Vaticano. Sin embargo, la declaración conjunta declara que a partir de este diálogo, las iglesias luterana y católica romana se encuentran en posición de articular una interpretación común de nuestra justificación por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. El documento de diálogo para el 2017 recoge esta declaración y dice que existe un consenso entre católicos y ¿quién más? Y luteranos. Católicos dicen, miren lo que dicen los católicos, hermanos. Es cierto que la postura de Lutero no fue muy equilibrada. En consecuencia, muchos reformadores y evangélicos hasta hoy tienen una teología de gracia como barata. ¿Y eso qué significa? ¿Es cierto lo que dice ahí, sí o no? Es cierto. Porque en el mundo evangélico no importan los mandamientos de Dios. Porque en el mundo evangélico no importan los principios de Dios. Tristemente, y no es una crítica, hermanos, el mundo evangélico y protestante solamente predica a Cristo, la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo, pero no trasciende, no avanza, no se habla de la segunda venida, no se habla de los 10 mandamientos, no se habla tampoco del sábado. Su gracia es barata, porque saben que dicen allá, mira, tú cometiste un pecado, nada más ora y ya sigue tu fe adelante, ya Cristo te salvó, ya Cristo te perdonó. Cometiste un error, defraudaste, mentiste, no te preocupes, ora hermano y tú sigue tu vida. Gracia barata. No importa si tiene 2 mujeres, no importa si no se casó debidamente, no importa si es narcotraficante, nada más ora y ya. Gracia barata. En ese aspecto tenía razón, ellos tenían razón. Es cierto que la postura de Lutero no fue muy equilibrada, dicen ellos. En consecuencia, nunca muchos reformadores y evangélicos hasta hoy tienen una teología de gracia barata. Y creen que tienen una licencia para vivir como se les dé la gana, sin tomar en cuenta la palabra de Dios, porque Jesús me perdona todo. Esa no fue la intención de Lutero, pero pienso que no se pudo evitar después de su fuerte polémica contra las buenas obras. Sin embargo, la postura romana acarrea problemas aún graves, más graves. Las obras del hombre natural nunca son suficientemente justos ante Dios para poder justificarle. Pongan atención al proceso que estoy mencionando, hermanos. Primero estamos diciendo que la salvación del católico es por la fe y las obras. Ya le echaron a perder. Pero luego ellos dicen que no es suficiente justo ante Dios, que las obras del hombre natural no son suficientemente justas ante Dios para poder justificarle. Miren hasta dónde llevan el pensamiento católico y a los fieles católicos. Por tanto, el creyente católico, si toma en serio su fe, nunca tiene certeza acerca de su salvación y justificación. Un católico siempre se siente perdido y que tiene que comprar la salvación. Pero ¿cómo lo logra? Esta falla de certeza la puede aliviar, pero no superar por completo, solamente en los sacramentos de la iglesia y particularmente en la confesión y penitencia, donde tiene que someter su propia conciencia y su juicio propio bajo las órdenes de los sacerdotes. ¿Se dan cuenta, hermanos? Primero se salvan por la fe, por las obras. Después, no solamente las obras, tienen que dar otro paso hacia la iglesia. ¿Y cuál es el otro paso? Tener la confesión a su sacerdote. La confesión.
a los sacerdotes. Esto significa que el creyente católico queda de por vida atado a su conciencia, con su conciencia a sus superiores en la jerarquía eclesiástica, y nunca alcanza el acceso directo y personal a Dios que Jesucristo abrió para todo el que cree en Él. Hermanos, es terrible. La vida de un fiel católico, por más sincera que sea, es una vida miserable. Porque nunca se salva. Tiene que depender de su sacerdote, tiene que dar su conciencia. Esta es la obligación para todo católico, mínimamente, por lo menos confesarse una vez al año ante su sacerdote. Una vez al año. Viendo la historia de la condena tajante contra Lutero, parece muy extraño que ahora líderes católicos y luteranos digan que existe un consenso en cuanto a la enseñanza de la justificación. ¿Qué consenso puede haber, queridos hermanos? ¿Qué consenso puede haber? No hay consenso, hermanos. Muchos evangélicos y sobre todo los luteranos están engañados y piensan ahora, la Iglesia romana se está abriendo para la reforma. Y escuchan las palabras amistosas del Papa y leen las declaraciones como la mencionada y piensan que la Iglesia Católica está cambiando. ¿Será que va a cambiar la Iglesia Católica? ¿Qué dice la Escritura en el conflicto de los siglos? Roma, ¿qué cosa? Nunca cambia. Esto revela que muchos evangélicos y católicos por igual no entienden lo que es la esencia del catolicismo. Es una serpiente, es un ataque extraordinario lo que están haciendo y no se dan cuenta. La Iglesia romana puede quizá cambiar algunas de sus formas exteriores, puede quizá cambiar un poco su trato con las otras iglesias, puede también adquirir nuevas doctrinas, pero nunca puede revocar alguna de sus doctrinas pronunciadas por un papa o en un concilio. Según esta doctrina, la Iglesia romana, representada por el Papa y los concilios, no se pueden equivocar en sus declaraciones. Fíjense bien, hace años, y ayer lo dijimos aquí, se decretó la infalibilidad papal. ¿Y eso qué significa? Que el Papa no se puede equivocar. Dice, que el Papa no se puede equivocar. ¿Qué les parece? Que los concilios no pueden revocar. Y no que está cambiando Roma, y no que está cambiando el Vaticano. Es una estrategia jesuita lo que está haciendo Francisco. Una estrategia jesuita, infiltrar y poner una sonrisa para después controlar y llevar al mundo todo hacia ellos. En consecuencia, el artículo 1 de la Declaración Conjunta mantiene también que las condenaciones del Concilio de Trento siguen en vigencia, hermanos. Ningún concilio ha cambiado ni cambiará. En consecuencia de la doctrina de la infalibilidad, la enseñanza romana no está edificada sobre las Sagradas Escrituras. Está edificada sobre ella misma. Si los líderes de la Iglesia Católica se dieran cuenta de que algunas de sus doctrinas pasadas estaban erradas y contradicen la Biblia, por ejemplo, sus decretos de que se debe matar a un hereje, no pueden revocar esos decretos porque su propia doctrina fundamental se los prohíbe. Si el Vaticano estuviera cambiando, aparecería un decreto que diga, ya no van a morir más herejes. Pero eso nunca va a aparecer. Va a aparecer todo lo contrario, pero es tan astuto Satanás, hermanos, y el papado, que las estrategias de persecución y destrucción que harán ellos mismos otra vez, usarán al mundo protestante, usarán a los pueblos, de tal manera que la gente pedirá que se extermine a un grupo especial que se opone al orden. Este asunto es tan esencial que allí radicó la disputa entre Lutero y el Papa. La controversia comenzó a escalar
cuando Lutero dijo, aún los concilios pueden equivocarse. Por eso la Iglesia romana y sus líderes no pueden cambiar ninguna de sus doctrinas fundamentales, aunque estuvieran plenamente conscientes de la falsedad de una de estas doctrinas. Mientras quienes siguen siendo católicos romanos tendrán que cargar hasta el fin de sus días con la culpa de la sangre derramada de miles de valdenses, reformadores, anabaptistas, aztecas, incas, a quienes mandaron matar como herejes o paganos. Qué terrible, hermanos. Deben todavía. Y quieren ellos ya han pedido perdón. Esto no es de perdón, hermanos. Ante el cielo no está perdonado. Lo seguirán haciendo. Todo esto sucedió en consecuencia y en obediencia directa a los decretos papales acerca de la extirpación de la herejía, decretos que nunca fueron revocados hasta hoy. Ahora miren qué piensa Francisco. Los pastores evangélicos y protestantes y diversos líderes religiosos no se dan cuenta con quién están. Francisco está usando palabras suaves y agradables para que bajen la guardia denominaciones cristianas sinceras, pero en esencia y por dentro es un sepulcro blanqueado. Está poseído por el enemigo, porque miren lo que piensa del protestantismo. Miren lo que piensa realmente él. Notas de biografías para el actual del Papa actual, que fue publicada en Argentina bajo el título El Jesuita. Miren lo que dice Bergoglio, Francisco, el Papa, acerca del protestantismo. El protestantismo es la raíz de todos los males. ¿Qué dijo? El protestantismo es la raíz de todos los males. ¿Qué indica eso? Es una mentira lo que está haciendo y los está simplemente atrayendo para destruirlos. ¿Qué más dijo Francisco? Según él, el Papa Francisco, las consecuencias inevitables de la reforma son la aniquilación del hombre en su ansiedad y un salto en la oscuridad. Él no quiere nada con la reforma, pero ahora está celebrando la reforma protestante engañosamente. Bergoglio argumenta que la reforma es la raíz de todas las tragedias de Occidente moderno y lleva esto a la secularización y ¿qué más? A la muerte de Dios. Es traicionero, es engañoso, es tramposo. Es una trampa, hermanos. Totalmente. Es una verdadera trampa. Qué terribles cosas está haciendo este personaje. Hermanos, es espantoso cómo él trabaja. Él argumenta que tiene que ver hasta con la muerte de Dios. Ahora, hay 4 llamados aquí importantes, hermanos. 4 llamados. Número 1. El primer llamado es para el mundo evangélico protestante. Si usted se identifica como evangélico, piénselo 3 veces. Si eso es realmente lo que usted desea. Y si los líderes evangélicos actuales son la clase de líderes a los que usted desea seguir. Hermanos, es muy importante lo que estamos viviendo en este tiempo. Todos los líderes religiosos del planeta, de toda denominación, están siendo llamados y convocados por Francisco. Y han ido sin pedirle permiso a la congregación. Y van y hacen negocios con Francisco. Yo pregunto, y pregunte usted amigo de otra denominación, ¿eso es lo que usted desea? ¿Unirse realmente al hombre de pecado? ¿Al hijo de perdición? ¿Al que menosprecia la ley de Dios? ¿Al que está criticando y burlándose del Señor Jesucristo? ¿Al que está ofreciendo una gracia barata y también lo está llevando a las tradiciones, al ocultismo, al satanismo, al domingo y a la marca de la bestia? Pregúntese si eso es lo que quiere. Y pregúntele a sus líderes si es correcto estar con Dios y con Satanás.
Eso ha pasado en todas las denominaciones, incluyendo la Corporación Adventista. Este es el primer llamado. Si usted, como líderes actuales, son la clase de líderes lo que usted desea seguir, ¿qué dice la palabra del Señor en Apocalipsis 18? Salid de ella, pueblo mío. Si tu congregación, si tu organización, si tu denominación se están uniendo a Roma, debes salir de ella, porque Cristo no hace alianzas con las tinieblas. El protestantismo y el catolicismo actúan en concierto. El protestantismo extenderá la mano de la camaradería al poder romano y luego se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios el sábado, y entonces será que Dios hará su obra, su extraña operación en la tierra. Comentario bíblico adventista y evento de los últimos días 112. Hermanos, este es un cumplimiento actual. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirán con el protestantismo. Sin embargo, esta unión no ocurrirá por un cambio en el catolicismo, porque Roma, ¿qué cosa? Nunca cambia. Roma pretende ser infalible. Quien cambiará será el protestantismo. Ese sí está cambiando. La adopción de su parte de ideas liberales lo pondrá en una posición en la cual puede estrechar la mano del catolicismo. Review Herald, 1 de junio 1886 y evento de los últimos días 113. Hermanos, quien cambiará es el protestantismo. Y yo creo que es interesante lo que estamos viviendo los de la verdad presente. Los que hemos salido de las corporaciones hemos visto cómo la corporación cada día está más cerca de Roma. Y no es una crítica, pero es necesario que nuestros hermanos despierten para que no los lleve la cola del dragón. Es terrible y espantoso todo eso. El llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado. Y la iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. Comentario bíblico adventista, tomo 7 y evento de los últimos días 113 dicen lo mismo. Se formará una coalición. El hombre de pecado y la iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. La herida mortal fue sanada. Y el Papa Francisco estuvo diciendo hace algunos años, tenemos que unirnos para que sane la herida, estratégicamente. Por eso actualmente hay aplausos, están en convenciones, están en palacios legislativos, están en congresos, y la gente todavía está bebiendo el vino de Babilonia y no se da cuenta. La Biblia claramente nos dice, ¿qué cosa? Salid de ella, pueblo mío. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. Conflicto de los siglos 673. Ahora otro llamado más, segundo llamado. Si usted es un adventista organizacional, o sea, de la asociación corporativo, si usted es un adventista organizacional, los agentes del ecumenismo no duermen. La sierva del Señor señala a aquellos que creen que nunca tendrán que abandonar una idea aceptada por la mayoría, que nunca tendrán que cambiar de opinión, sufrirán desilusión. Hay otro chasco que viene. Hay otro chasco. Los adventistas corporativos de las conferencias, de las asociaciones, piensan que están bien allá adentro, pero sí están bien dormidos. No se dan cuenta de las estrategias que el enemigo está haciendo. Todo mundo será llamado a abrazar la verdad, a salir a abrazar la verdad y a estar en la plataforma de la verdad. Si usted es católico romano, podrá alegrarse. Pronto tendrá la iglesia luterana a sus pies, con lo que la reforma quedará, ¿qué cosa? Anulada. La ceguera romana está cundiendo como plaga en todo el planeta. De tal manera que muchos dicen que todos los caminos los llevan a Roma. Efectivamente, porque todos están siendo infiltrados. Todos están entrando al ecumenismo y todos van hacia Roma.
falsa libertad religiosa por todos lados, movimientos especiales de ocultismo. El Vaticano y sus alianzas del mal no representan una iglesia, sino un poder político, económico mundial, como lo fue la Edad Media. Exactamente así. El verdadero poder de Francisco es político, es económico, es un jesuita, es de guerra, es de destrucción. Y lo hará con una sonrisa. El Señor nos dice, salid de ella. Y oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Este personaje, no sé si tenga el video aquí. No está aquí el video. Pero quiero decirles algo de este personaje. Marcel Lefebvre formó una disidencia católica desde los años 50. Ahora, noten ustedes, hermanos adventistas de la verdad presente que estamos aquí y nos están viendo, no somos los únicos disidentes. ¿Saben ustedes que en el catolicismo hay disidencia? Miles y miles de católicos no están a favor del Vaticano. Y él se opuso. Fue excomulgado. La historia revela que lo llamó Juan Pablo II una vez más para perdonarlo y para que conciliaran. No pudo resolverse porque él estaba en contra del Concilio Vaticano II, está en contra de las tradiciones, está en contra del ecumenismo. Tal parece que Dios tiene personajes allá adentro y que están esperando el llamado de esta verdad presente. Amén. Muchos católicos vendrán, dice el evento de los últimos días, ¿se acuerdan? Aquí están. Son miles, hermanos, no son pocos, son miles. Para los años, hace algunos años, ¿saben cuántos eran? Más de 100,000 católicos no están de acuerdo con el Vaticano. No están de acuerdo. Estaba yo en sur de México, Chiapas, no sé si alguien, el pastor, sí conoce. Y platicaba con un licenciado acerca de algunos asuntos legales. Y cuando supo que yo era pastor, ¡oh, qué interesante! Yo trabajo y doy seminarios, dice, soy de una línea católica laica, pero me llevo muy bien con los sacerdotes. ¿Y cuál es su denominación? Me dijo, yo soy adventista del séptimo día. Ah, es una organización grande, me dice, y poderosa, sí la conozco. Y entonces, ¿a cuál de todas ustedes de esas líneas pertenece usted? ¿De dónde trabaja? Porque él sabía cómo es el sistema. Le dije, yo soy independiente, le dije. Soy adventista del séptimo día de la verdad presente. Y nos llaman disidentes porque estamos separados de los sistemas de organización. Y él lo vio tranquilamente, serenamente. Sí, dice, el tiempo está dando todas esas cosas. También aquí en Tuxtla, dice, en Chiapas, hay... Aquí, en este estado, me dijo él, en sur de México, hay 50 sacerdotes que no pertenecen al Vaticano. ¿Y dónde dan sus misas? Le digo yo. Ellos se van a los ranchos, a las cabañas, lo hacen en hoteles, lo hacen en casas y ni siquiera nos hemos encontrado con ellos. No están de acuerdo. Hay 50 allí. El mundo se está moviendo y está revuelto, hermanos. Indudablemente el Señor Jesucristo viene pronto. Entonces, Lefebvre, apartado de las doctrinas oficiales de la Iglesia Católica, tras la celebración del Concilio Vaticano II, creó su propia agrupación sacerdotal, la Hermandad Sacerdotal de San Pío X, y fue por ello suspendido y definitivamente excomulgado en 1988 por haber consagrado obispos sin licencia papal. No somos los únicos, hermano Rubén. El Señor va a llamar a otros que ya están despertando. Miren lo que dice la sierva del Señor. Es verdad que hay verdaderos cristianos en la Iglesia Católica Romana. En ella, millares de personas sirven a Dios según las mejores luces que tienen. Nunca han visto el contraste que existe entre el culto o servicio vivo rendido con el corazón y una serie de meras formas y ceremonias. Dios mira con tierna misericordia a esas almas educadas en una fe engañosa e insuficiente. Hará penetrar rayos de luz a través de las tinieblas que les rodean. Les revelará la verdad tal cual es en Jesús. Y muchos, ¿qué cosa, hermanos? Se unirán a su pueblo. Amén. Amén. Conflicto inminente 50, párrafo 2. Hermanos,
Ahorita nos sentimos solos, perseguidos, despreciados, marginados, acusados. Pero pronto el Señor derramará su Espíritu Santo en nuestra vida, aunque perseguida, malograda, maltrecha, en plena acusación, será gloriosa para gloria de Dios. Amén. Hermanos, despertemos y sigamos trabajando. Este Congreso tiene la encomienda de compartir la verdad presente. Deseamos de corazón, queridos hermanos, que se haga la obra que Dios quiere que se haga. Porque si nada pasa después de este Congreso, la vida será más difícil todavía. Aprovechemos la oportunidad, oremos, consagremos nuestras vidas, pidamos el derramamiento del Espíritu Santo para cumplir la misión que Dios nos ha dado, porque Cristo viene pronto. Si usted es de la verdad presente, que tiene el mensaje de los 3 ángeles y viene el cuarto, de ahí que este movimiento, la verdad presente, adventista del séptimo día, esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje se oye el llamamiento, salí de ella, pueblo mío, estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Hermanos, estaremos entrando a batallas extremas, seremos perseguidos por los mismos adventistas nominales. Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero hay una fortaleza para el remanente. En medio de la batalla, el Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué es lo que nos va a respaldar? La lluvia tardía. Joel 2:23. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os hará lluvia abundante, hierba verde en el campo de cada uno. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Conflicto de los siglos 517. Hermanos, la maravillosa reforma protestante acabó. El año pasado, el 31 de octubre del 2017, se firmaron cartas y decretos donde ya ninguna denominación se persiga de acuerdo a su credo. Y que todos busquen puntos comunes de doctrinas. De tal manera, por eso encontramos en muchas denominaciones que ya no denuncian a Babilonia. Ya no denuncian al papado. Ya no denuncian el pecado. Ya no denuncian la marca de la bestia. Ya no hablan del Vicarious Filii Dei. Ya no hablan del 666. Ya no hablan de la corrupción. Ya no hablan del vino de Babilonia. Entonces, ¿quién va a hablar? Si se acabó la reforma. La verdad presente. Amén. La maravillosa reforma protestante seguirá, porque la reforma protestante es de Dios y no del hombre. Y si nosotros calláramos, le dijo el Señor Jesús, si ellos callaran, ¿qué cosa? Las piedras hablarían. Y ya empezaron a hablar. Ustedes conocen a los que viven en las montañas, que ya están en este mensaje. Ya están hablando. Y hermanos, ¿callaremos nosotros? Levantémonos. Dejemos las ocupaciones, los entretenimientos y tantas cosas para que la obra avance, 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 avance. Porque no nos queda mucho tiempo. La voz del remanente final, hermanos, es la que se va a escuchar. Un nuevo amanecer se aproxima a la humanidad. Como vemos, todo lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra y declara que este mundo pronto llegará a su fin. Por tanto, el pueblo cristiano remanente, lleno de fe y esperanza y amor, se levanta con voz fuerte, proclama el evangelio eterno, dando el último llamado de arrepentimiento y misericordia a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, como lo ordenó el Señor Jesucristo, anunciando el poder de su gracia salvadora, la perpetuidad de su santa ley, y así también como su inminente retorno a la tierra en gloria triunfante, como Rey del universo sobre el pecado, Rey triunfante sobre la muerte. Amén. Este es nuestro mensaje. Este es nuestro mensaje.
Babilonia la Grande incluye protestantismo apóstata en el tiempo del fin. Por tanto, las hijas de esta madre son las diversas organizaciones religiosas que han surgido de ella y tienen la doctrina inventadas por la madre que componen el protestantismo apóstata. Todas juntas constituyen el falso remanente. Ojos con el Papa Francisco. Se está encaminando por el tiempo que nos espera y entonces quiere dar un golpe decisivo. En este momento hay que correr, hermanos. Salid de ella, pueblo mío, dice la palabra del Señor. Salid de ella, pueblo mío. Cristo viene pronto. Amén. Él está a las puertas y en el poco tiempo que nos queda se harán cosas extraordinarias, pero todo lo que se haga a través de esta verdad, que sea para la gloria del Señor. Amén. Dios les bendiga. ¿Alguna pregunta que tengan? Preguntas. Si no, cantamos un himno. Cantamos el himno Castillo Fuerte. Es 155, ¿o qué número es? Dios les bendiga. $2.55.